Ahora sí. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña oración para que el Señor nos guíe en este tiempo. Así que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, la oportunidad de estar reunidos, Señor, para dar comienzo a esta clase de discipulado. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que instruya y el que también toque nuestros corazones para poder no solamente escuchar tu palabra, no solamente escuchar la manera en que tú obras, Señor, sino también poderlo llevarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y damos gracias por tu amor y misericordia. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta clase, como bien saben, la estamos grabando. Esto lo digo para los que en algún momento se empiezan a integrar. Tuvimos problemas con la plataforma, pero no importa, vamos a seguir con la clase. Igual esta es como es la primera lección, entonces el material no es tan extenso como lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Mario Valcorta, soy originario de Guadalajara y llevo ya 2 años, casi 2 años sirviendo en este seminario. Tuve la oportunidad de estudiar en otros dos seminarios, uno en Guadalajara y otro en Estados Unidos. Y bueno, ahora estoy aquí, es la primera vez que doy clase en virtual, así que espero que lo haga bien, ¿verdad? Al final uno experimenta la primera ocasión, pero espero que dentro de esos experimentos que se hagan, pues todo salga muy bien, ¿no? Y podamos, tanto ustedes como yo, crecer en este aspecto tan importante que es el discipulado. No sé si pudieron ver el video que puse ahí en la plataforma. Espero que sí. Ese video nos ayudaba a ampliar un poquito, ¿no? De qué va a tratar la clase, cuáles son los temas que vamos a tocar. También habla acerca de las tareas, de las lecturas, los foros que se van a abrir, el examen final. Entonces, si no lo han visto, los invito a que lo vean después de que termine la clase o en un momento que tengan libre, porque ya de alguna manera estamos empezando con los proyectos, entonces, pues sobre todo con los foros. Entonces las lecturas que se van a dar son un poquito extensas, algunas de ellas. Entonces, si no han visto el video, pues quizás no saben mucho de lo que estoy hablando, pero si ya lo vieron, seguramente lo entenderán. Así que mi consejo sería que si no has visto el video, lo vean, y si ya lo vieron, entonces empiecen con la lectura, porque la primera lectura, el primer foro, ya está abierto para la siguiente semana. Entonces, ya eso da calificación, así que es importante que lo tomen en cuenta eso. Bueno, vamos a comenzar. Nada más le doy la bienvenida también a Mario. Tocayo, qué bueno que estás acá. Vamos a comenzar con la clase. Y igual ahí aparecen, ahí en plataforma están las notas de esta clase y está una presentación. Ustedes son libres de utilizar el material. Igual yo lo estoy utilizando, aunque son mis notas y mis resúmenes de lo que he leído, estamos guiándonos por un libro. Ese libro se llama El libro más completo del discipulado. Entonces estamos llevando varios pasos que se mencionan ahí. Las lecturas que ustedes van a hacer es referente a ese libro. Entonces, este material que yo les estoy dando, ustedes son libres también de utilizarlo, ya sea en su iglesia, o si en algún momento les toca también ser parte de un seminario para dar clases, totalmente libre, ¿no? El material. Vamos a comenzar entonces. Vamos a darle aquí a la presentación. Y bueno, lo que el día de hoy vamos a estar viendo es los fundamentos bíblicos del discipulado. Entonces, vamos a partir de ahí. Si no entendemos, si uno como hijo de Dios no comprende cuáles son los fundamentos bíblicos del discipulado, pues entonces hay muchas cosas que no se van a poder desarrollar de buena manera, ¿no? Si nuestras bases no están sólidas, si no conocemos incluso esas bases, es difícil entonces poder realmente ejercer un discipulado que sea adecuado. Entonces, para empezar, me gustaría hacerlo con un ejemplo. Ahí, si me siguen con su vista en la lectura, dice, en los años de la Segunda Guerra Mundial, miles y hasta millones de hombres y mujeres creían que Adolfo Hitler
este famoso hombre era el líder a seguir y que sus ideas eran correctas. Estos hombres y mujeres vivían la filosofía de su líder y enseñaban esa filosofía y hasta estaban dispuestos a dar su vida por su líder y la filosofía que este hombre tenía. Aunque entendemos que ellos estaban en un error, podemos usar el ejemplo para darnos cuenta de lo que es un discipulado. Y esto es algo bastante interesante porque pensamos que el discipulado solamente tiene que ver con asuntos cristianos, ¿no? O solamente los creyentes, los hijos de Dios, son parte de un discipulado o entendemos lo que es un discipulado, pero no, la realidad es que en cualquier ámbito, en cualquier sociedad, en cualquier cultura, de alguna manera el discipulado se lleva a cabo. Entonces, eso es algo que nosotros primeramente debemos entender y el ejemplo de Adolfo Hitler y sus seguidores queda muy bien. ¿Por qué? Porque podríamos entender que este discipulado que él llevaba, pues al final tiene mucho que ver con nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, si leemos la cita que está aquí abajo de Bill Hull, que dice, Jesús afirmó que la fe equivale a seguirlo. Esa es la primera prueba de fe de una persona. Sin embargo, no se trata de seguirlo por un breve tiempo. El discipulado no es un programa ni un evento, es una forma de vida. Entonces, usando primeramente el ejemplo de Adolfo Hitler y sus seguidores, ellos, esa parte que él enseñaba, esta persona, este líder que ellos encontraban en Adolfo Hitler, era alguien que los marcaba, y los marcaba no solamente en un momento en una conferencia, una semana, un mes, no, era algo de por vida. Ellos estaban hasta dispuestos a dar su vida por él y por esa filosofía. Y en el sentido, en el discipulado cristiano, es muy parecido en eso. O sea, el Señor Jesús nos llama, nos invita a seguirlo. Y cuando hace esa invitación no es a seguirlo por 2, 3 días, no es a seguirlo porque en este momento me siento afligido y mis emociones me indican que debo seguirlo, pero cuando esas emociones se vayan, entonces dejaré de seguirlo. No se trata de eso, se trata de realmente seguirlo porque hay una convicción de que esto es de por vida. Y como dice ahí al final, el discipulado no es un programa, no es un evento, y a veces también tenemos esa idea, que simplemente yo debo de llevar 3 niveles de discipulado y ya estoy listo, ¿verdad?, para mi vida cristiana. O solamente es para los nuevos, ¿no? Tenemos que dejarnos a un lado esas ideas y entender que el discipulado es una forma de vida. Aunque las palabras discipulado puede definirse de una manera sencilla, y esa es la realidad, es aprender de un maestro y seguirlo, el discipulado es realmente el centro de la obra de la iglesia. Si me acompañan, por favor, vamos a ir ahí a Mateo. En sus Biblias, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 28, versículos 18 al 20, son versículos ya muy conocidos por todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de este pasaje? ¿Cuántas predicaciones no hemos escuchado acerca de esto? Así que no sé si ya estamos todos ahí, Mateo 28, 18 en adelante, y le voy a pedir, por favor, a Mario, si puedes darle lectura a este pasaje, si lo tienes ahí ya. Nada más, por favor, abre tu micrófono para que podamos escucharlo. Mateo 18, 28, ¿ah? Sí, Mateo 28, del 18 al 20. Muy bien. Ok, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. Lo que estamos encontrando aquí, y este es quizá uno de los problemas más grandes del discipulado, o sobre todo de la Gran Comisión, es que entendemos la Gran Comisión como evangelismo, y nos enfocamos en el evangelismo. ¿Qué es evangelizar? Bueno, es llevarle a alguien el evangelio, ¿no? Y compartirle a alguien las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y ahí paramos. Ese es el gran problema de la Gran Comisión. La hemos entendido, debo de evangelizar al mundo. Y sí, es una parte, es necesaria.
Pero la de hacer discípulos es la que se nos ha olvidado, es la que no se trabaja tanto en la iglesia. O si se trabaja en la iglesia, ya es con los que están ahí, ¿verdad? Pero no se hace esa conexión entre el evangelizar a alguien y al momento de evangelizarlo, entonces llevarlo al proceso de discipulado adecuado. Entonces, esta es lo que se nos ha olvidado como iglesia y es algo que queremos en esta clase, pues, que de alguna manera quede no solamente en nuestras cabezas, sino también en nuestro corazón, para entender que el discipulado es algo que, para empezar, yo lo debo de hacer, ¿no? Y me lo estoy diciendo ahorita a mí, ¿no? Mario lo debe de hacer. ¿Con quién? Pues con las personas que están a mi alrededor. Yo debo de ejercer este ministerio discipulado. Y esto se aplica entonces también a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esta es la clave, este es el fundamento principal de lo que nosotros entendemos como discipulado, lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20, entendiendo que la autoridad le fue dada al Señor Jesucristo, ¿para qué? Para mandarnos a nosotros. Esa es la idea. Yo he recibido toda la autoridad, dice el Señor Jesucristo, para entonces ustedes mandarlos y que hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Discípulos de Mario? ¿Discípulos de Neida? No, discípulos del Señor Jesucristo. Y esa es también la gran diferencia entre un discipulado que enseña el mundo y un discipulado que nosotros enseñamos. El discipulado del mundo es: yo soy tu discipulador, tú me sigues a mí y tú quieres ser como yo soy. Pero lo que nos ha mandado el Señor Jesucristo es simplemente nosotros, siendo discipulados por Él, encaminar a otros para que lleguen a ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir aquí con nuestra presentación. Muy bien. Entonces, ahí está el asunto. Una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes y me gustaría que participaran lo más que se pueda. Cuando vean este tipo de preguntas, la idea es que participen, ¿no? Que puedan compartir algo sencillo. Entendemos que solo tenemos una hora de clase, entonces compartir algo sencillo en base a esta pregunta que se pone aquí. ¿Cuáles son las razones por las que la iglesia no ve con prioridad el ministerio del discipulado? A ver, el que me pueda ahí, que pueda abrir su micrófono y compartir algo. Sí. Creo que una de las razones precisamente es la que comentabas, ¿no? El malentendido de la Gran Comisión. Se cree que es solamente llevar a la gente, invitar a la gente y pues ya no darle el seguimiento, ¿no? Que es lo más importante. En alguna clase entendía que el evangelismo y el discipulado van enganchados, o sea, van de la mano, ¿no? Entonces, creo que es eso, el mal entendimiento acerca de lo que es la Gran Comisión. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, porque también a veces creen que nada más es para los encargados o los que estamos en el ministerio. La iglesia como tal ha entendido que es un trabajo de todos. Sí, exactamente. Muy bien. Hermano Juan, ¿quiere compartir algo? Bueno, yo ahí considero que algunas cosas que también hemos estado viendo a nivel general es que a veces se le da más importancia a otros ministerios que al mismo discipulado, ¿no? Cuando pues puede ser una de las columnas para poder tener una iglesia, ¿no? Ahí estar discipulando una iglesia con una buena concurrencia de congregantes, ¿no? Pero sí se le da a veces más prioridad o más importancia a otros ministerios que al mismo discipulado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todas las respuestas que dicen son correctas y creo que va encaminado a el mal entendimiento de lo que es la Gran Comisión. Creo que todo va parte de ahí. Y también el mal entendimiento de lo que en sí es un discipulado. Como lo decía también la hermana Neida, pensamos que el discipulado es solo para líderes, o pensamos que el discipulado es solo para los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, ese ministerio, pues sí, los que se encargan algunos de ellos de hacerlo, y hasta ahí. Pero se nos olvida que realmente el discipulado es para todos, ¿no? Tanto para el nuevo creyente como para el que tiene 20, 30 años, y quizá, obviamente, en el proceso
y los temas que se tocan son muy diferentes de lo que lleva una persona que tiene una semana en el Evangelio a una persona que ya lleva 20 años, ¿no? Los temas a tratar son diferentes, pero eso no significa que yo deba llevar el discipulado 1 y 2 y listo. Y yo lo digo con sinceridad, o sea, a mí se me enseñó eso. O sea, yo en mi iglesia, cuando yo empecé a involucrarme un poquito más, me decían, tú tienes que llevar, ¿qué es un cristiano? Así se llama el primer nivel, ¿no? ¿Qué es un cristiano? Primeros pasos, y no me acuerdo cuál otro. Y entonces llevé los 3 niveles y ya, de alguna manera me abandonaron, ¿no? No me estoy quejando ni estoy reclamando nada a la iglesia, pero sí vi esa parte. Y yo lo entendí así, entonces son 3 niveles y mi vida espiritual entonces, pues ya está bien. Y empecé a andar y me di cuenta, pues, que nada que ver, ¿no? Hay muchas cosas que no han sido modificadas porque, como lo dice también en Filipenses 1:6, o sea, nosotros estamos siendo constantemente transformados a la imagen de Cristo. Él es el que nos transforma a su imagen. Pero es un proceso no de una semana, de un año, de 10 años, es un proceso de toda nuestra vida. No hay un discípulo que pueda decir, y si lo dice está mal, pero no hay un discípulo que pueda decir, estoy listo. Ya, yo ya no necesito prepararme nada más, no necesito crecer en ningún aspecto, porque entonces está mintiendo. Es un error, ¿no? La Biblia lo menciona, estamos en un proceso y en algún momento vamos a llegar a la altura del Señor Jesús, pero no lo hemos hecho todavía. Y aparte, es el Señor Jesús quien hace este proceso, ¿no? Es el que está acompañándonos constantemente. Así que, muy bien sus respuestas, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, vamos a continuar aquí con el material. Entonces, los fundamentos básicos del discipulado, el mandamiento de Dios para la iglesia. Entonces, eso es importante. ¿Por qué le llaman, por qué el llamado de hacer discípulos debe ser el centro de nuestro ministerio? Y la respuesta sería, el discipulado es el centro del ministerio porque fue el método que Jesús practicó y ordenó hacerlo. Incluso sus discípulos utilizaron este mismo método en los comienzos de la iglesia. Entonces, ¿por qué entonces nosotros debemos de ver el discipulado como el centro de la iglesia en sí? O sea, de lo que la iglesia debe de hacer. Porque al final fue 2 cosas. Uno, el Señor Jesús lo practicó, el Señor Jesús lo hacía. Él era una persona que tenía discípulos, por eso los 12 famosos discípulos, pero también lo ordenó. Entonces, son esos 2 aspectos importantes por los cuales nosotros debemos de ver al discipulado como el centro del ministerio. Es interesante traer a nuestra memoria las últimas palabras que dio Jesús antes de ascender a los cielos, y es lo que nosotros acabamos de leer hace unos momentos, lo que es la Gran Comisión. Después de su obra redentora, el Señor Jesús declara la autoridad que le fue dada, y es por esa autoridad que Él ordena hacer discípulos. Y algo que yo estaba pensando cuando estaba leyendo este pasaje, es que realmente el Señor Jesucristo pudo haber dicho 1000 cosas. O sea, si uno se pone a analizar el asunto del momento cuando el Señor Jesús está ascendiendo y da estas últimas palabras a sus discípulos, uno puede decir, bueno, el Señor Jesús pudo haber dicho muchas otras cosas que incluso la misma iglesia ve como algo prioritario. Digamos, en vez de decirle, vayan y hagan discípulos, pudo haberles dicho, ámense los unos a los otros. ¿Es importante amarnos los unos a los otros? Es muy importante, y el Señor en otra ocasión lo mencionó, ¿verdad? Sean fieles al Señor. Es importante, sí, pero no dijo eso en ese momento. Tampoco mencionó, no hagan división en la iglesia. Es muy necesario que no haya división en la iglesia, pero no fue algo que Él mencionó. Sus últimas palabras, por eso tienen tanta importancia, porque Él decidió de todo lo que pudo haber enseñado, todo lo que pudo haber ordenado, tomar estas palabras y decir, vayan y hagan discípulos. Por eso, de alguna manera, debemos de verlo como el centro en nuestro ministerio, el centro de lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros mismos no estamos haciendo ahora, en este momento, discípulos, bueno, tampoco es como para que nos pongamos a llorar,
pero sí es como para que tomemos atención y empecemos entonces a ser discípulos. Cuando yo estaba preparando la clase, mi idea es siempre, fue siempre, cada lección, invitarlos a eso, a que si no estamos siendo discipulados o no estamos discipulando a otros, tomemos esta clase como un impulso a hacerlo, ¿no? Una motivación a llevarnos a ser más discípulos. Cuando el Señor Jesús establece la Gran Comisión, como les dije, pudo haber ordenado tantas cosas, pero no, el Señor Jesucristo, con toda su autoridad, nos mandó a ser discípulos. La Gran Comisión, lo que vemos ahí en este pasaje que ya leímos, es una misión de rescate, y hay que verlo así. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados. En algún momento estábamos condenados. Entonces es una misión de rescatar a aquellos que han sido condenados o que en este momento viven bajo la condenación del pecado. Todos los hijos de Dios reciben la orden y la autoridad para entrar en la acción de hacer discípulos en cualquier lugar en donde se encuentren. Y este es otro aspecto de la Gran Comisión que es erróneo. ¿Cuántas veces este pasaje lo han hecho, lo han utilizado los hermanos? Y no está mal, no es que esté mal utilizado, ¿verdad? Pero lo han utilizado para exponer acerca de las misiones, de ir a otros lugares, ¿no? Digamos, hay unos misioneros en la iglesia, entonces agarran este pasaje y dicen, bueno, como dice este pasaje, que vayamos a todas las naciones, entonces yo y mi esposa, mi pareja, vamos a ir como misioneros a Pakistán y queremos hacer discípulos allá. Está correcto, está muy bien, pero no sé si les pasó a ustedes que cuando uno escucha ese pasaje enfrente de toda la congregación, cuando estás ahí en la iglesia y escuchas esto y ves a esos misioneros, dices, es que ellos fueron mandados a ser discípulos. Esa es como que la idea que nosotros tenemos, ¿no? Ellos son los que el Señor tocó su corazón de ellos y por eso ellos tienen que ir. Tuvieron ese llamado. A veces pensamos así, o por lo menos yo, quizá me estoy exponiendo demasiado en esta clase, ¿verdad? Y ustedes van a decir, no, hombre, Mario estaba súper equivocado en todo. Sí, la verdad es que muchas cosas sí estaba muy equivocado. Y esta era una de esas cosas, ¿no? Que yo veía a los misioneros allá a lo lejos y decía, pues yo voy a orar por ellos, porque el Señor a ellos los mandó a ser discípulos. Pero no como vemos aquí en las notas. Realmente todos nosotros fuimos mandados, fuimos ordenados para ser los discípulos. Entonces, para tomar también en cuenta eso, ¿no? Este pasaje no solamente es para algunos, realmente es para todos. Hermanos, si en algún momento quieren intervenir, quieren hacer una pregunta, quieren opinar del tema, aunque tiene que ser como algo breve, porque entendemos que solo es una hora, están abiertos a eso, ¿no? Ahorita están cerrados los micrófonos porque pues es importante que no se escuche tanto bullicio, ¿no? Hay tanto ruido entre nosotros, pero solamente es por eso. Si en algún momento quieren ser parte de la clase, con mucho gusto, por favor. Entonces, si no hay ahorita algún comentario, ¿seguimos? ¿Está bien? Seguimos entonces. Ok, entonces esa es la gran comisión que nosotros tenemos, es el fundamento del discipulado y por lo tanto debe de haber un compromiso a la gran comisión. Cuando una persona dice tener puesta su fe en Cristo, también debe tener el compromiso de seguirle. Yo no puedo decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, sin seguirle. Sí, yo creo en Él, pero desde mi casa, ¿no? Y desde lejitos. No, yo en la iglesia, no, yo no me comprometo. Solamente creo en la obra salvadora del Señor Jesús. No, es un compromiso de seguirle. Y dentro de estos aspectos de seguirle, bueno, está en obedecerle. ¿Obedecerle en qué? Bueno, con todos los mandatos que Él dio y pensando específicamente en lo que estamos hablando, la gran comisión. En Lucas 24 y 25, en estos dos capítulos, encontramos que poner nuestra fe en Cristo o decidir seguirlo implica mucho más que declararlo, cantarlo los domingos en el culto. Yo canté muchísimas veces aquellos coros o canciones que decían, yo iré, Señor, yo voy a ir a las naciones, yo voy y compartiré tu palabra, ¿no? Y terminaba el culto y ahí cerraba todo el asunto, ya no salíamos de eso.
Quizá tú no lo has hecho, ¿verdad? Pero yo lo hice y sé que muchas personas en la iglesia lo hacen, ¿no? No, el compromiso con el Señor Jesús va más allá de esto. Cualquier cosa menor que nosotros creamos que es seguirle y poner nuestra fe en Él, no es más que una buena intención, y eso es también importante. Cualquier obstáculo que tú pongas, cualquier situación que tú digas que para ti sea una verdad, como para no cumplirlo, el mandato de hacer discípulos o no seguirle al Señor Jesucristo, cualquier cosa que pongamos ahí no es más que una justificación, ¿no? O no es más que simplemente tuviste una buena intención de seguirle, pero no eres un seguidor del Señor Jesús. Entonces, la idea de esto es dejar esas buenas intenciones de, pues yo intenté hacer esto, pero como que no funcionó, o mi trabajo me absorbió mucho, así que ya no pude seguir. Es más que una buena intención, así que dejemos eso a un lado y empecemos realmente a reflejar lo que nuestra fe nos muestra, ¿no? Y nuestra fe debe ser manifestada a través de seguir al Señor Jesucristo y manifestada a través de hacer discípulos. Hay que comprometernos con el Señor Jesucristo. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva y entenderlo, ¿no? ¿Cuáles son algunos términos que debemos entender acerca del discipulado? Uno de los aspectos más importantes antes de comenzar un discipulado, y me refiero no solo a dar un discipulado, también me refiero a ser yo discipulado, es entender lo que es un discípulo y lo que es hacer discípulos y lo que es el discipulado. Entonces vamos a ver estos tres temas, lo que es un discípulo, hacer discípulos y el discipulado. Primeramente, discípulo. Esta palabra aparece unas 230 veces en el Nuevo Testamento, lo cual es muy significativo, hay que verlo así. Y viene del griego mathetes, que significa aprendiz o seguidor. Alguien comprometido con un importante maestro. Entonces el discípulo es un renacido seguidor de Jesucristo. Cuando una palabra se repite tanto en la Biblia, y esto lo digo como alguien que le gusta mucho acerca del contexto de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando una palabra se repite tantas veces, hay que ponerle atención. O sea, se nos está diciendo algo. Realmente el Señor Jesús nos está hablando. Entonces, si hay 230 palabras, la palabra majete se repite 230 veces, entonces es importante tomarlo en cuenta. Si bien es cierto que todos los creyentes de Cristo entramos en esta descripción de discípulos, a lo largo de la historia de la iglesia se ha hecho una mala división entre los cristianos y los discípulos. Y esto es también algo muy relevante. En la Biblia, cuando se habla acerca de discípulos, realmente se habla acerca de los cristianos, de los que siguen al Señor Jesucristo. Pero en la iglesia, a lo largo del tiempo, hemos hecho una división. Es que yo soy cristiano, pero no soy un discípulo. O nosotros mismos dividimos a las personas. Él es solo miembro de la iglesia, no está siendo discipulado. No, realmente todos, en ese sentido, deberíamos tanto ser cristianos, obviamente, como ser parte de un discipulado, ser discípulos de Cristo. Todos debemos entrar en el mismo. Si no estás en uno, tampoco estás en el otro. O sea, me explico. Si tú dices que eres discípulo, pero no eres cristiano, tú estás siendo discípulo de alguien que no es Cristo. Y si tú dices que eres cristiano, pero no estás siendo discipulado, o no eres discipulado por el Señor Jesús, entonces no eres cristiano. Porque un cristiano al final es un seguidor del Señor Jesucristo. Entonces, debemos de alguna manera eliminar ese tipo de ideas tanto de nuestra cabeza como también, si es posible, de la iglesia, que de alguna manera crece con esas ideas. La iglesia percibe al cristiano como aquella persona que reconoce a Cristo como un Salvador y es miembro de la iglesia local. Y el discípulo es aquella persona que reconoce a Cristo como su Salvador, pero tiene un compromiso más alto que el cristiano promedio. Esa es la idea que se ha puesto en la iglesia. Pero como lo acabamos de ver, es un error totalmente. Esta es una idea errónea, porque todo creyente, todo cristiano es seguidor de Cristo y fue llamado a tener un compromiso total con la obra de Dios y la expansión del reino. En pocas palabras, quien se dice ser cristiano, pero no discipula o no es discipulado, entonces hay un problema ahí. No estoy diciendo que no sea cristiano, estoy diciendo que hay un problema ahí. Quizá él no entiende esto y debe ser enseñado.
o quizá lo entiende, pero no quiere comprometerse. Entonces, hay un problema ahí importante que se debe de resolver. ¿Y cómo nosotros resolvemos esto? Bueno, primeramente, viviéndolo nosotros, ¿no? Entendiendo que sí somos cristianos, pero somos discípulos de Cristo también. Y entonces nosotros enseñar esto a la iglesia. Eso es en cuanto al discípulo. No sé si hay una pregunta en cuanto al asunto del discípulo, si alguien quiere hacer un comentario, si todo queda claro en ese sentido. ¿Estamos bien, hermanos? Ok, seguimos. Hacer discípulos. También del griego, matheteusate. Este ya está más complicada, ¿verdad? Pero si fijan, es la misma raíz que se utiliza con discípulo. Ahí en Mateo 28:19, ya lo hemos leído. En cuanto a la tarea de ser discípulos, es importante entender 3 cosas en base a este pasaje. Vamos a ir a la primera. La primera es la salvación. El primer paso para ser discípulos es evangelizarlos. Totalmente de acuerdo, creo que estamos en esto, ¿verdad? No podemos decir que alguien ya es discípulo sin antes no haber creído en el Señor Jesucristo, sin antes no haber conocido del Evangelio. Entonces, este es el primer paso que se debe de dar. Sí, podemos estar enseñándole a una persona acerca de Cristo sin que él sea cristiano. Nosotros podemos estar trabajando en ese sentido. Lo que estamos haciendo es evangelizándolo. Y a lo mejor esa persona tarda 1 o 2 años en llegar a los pies de Cristo. Hasta que no llegue a los pies de Cristo no es un discípulo. Simplemente es alguien que nosotros estamos estamos evangelizándolo, compartiéndolo constantemente. Pero en el momento en el que esa persona cree en el Señor Jesucristo, se hace un discípulo. Entonces, este es el aspecto importante, o mejor dicho, primario, ¿no? En cuanto a ser discípulos. Hay que evangelizarlos. Entonces, esta es digamos, la primera etapa de discipulado que se conoce a la iglesia como evangelización. Sin embargo, es importante que no perdamos de vista que la evangelización solo es una pequeña etapa de discipulado. Y lo mencionamos al principio de la clase casi. No por evangelizarlo, yo ya cumplí mi tarea. Yo no fui llamado a evangelizar. Evangelizar es una parte del discipulado. Entonces, iniciamos bien, en ese sentido, evangelizamos a alguien, ya esta persona se hace un creyente y entonces seguimos en ese proceso. Segundo, el desarrollo. Una vez que el discípulo hace un compromiso con Cristo, el siguiente paso es desarrollar su vida cristiana. Esto en muchas iglesias se conoce como formación espiritual, pero nuevamente debemos de entender y tomar en cuenta que el desarrollo solo es una parte de lo que engloba el discipulado, ¿ok? Entonces, el primer paso lo vemos como la evangelización, la salvación de esta persona, y una vez que hace el compromiso la persona, entonces empezamos en ese desarrollo en su vida cristiana. ¿Cuándo acaba el desarrollo de su vida cristiana? Es una pregunta que nos podremos hacer y erróneamente a veces contestamos, como yo lo mencioné en la clase ya, cuando termine el tercer nivel de lo que es un discípulo, ¿no? Cuando termine el programa de lo que hace un cristiano, no sé, tantos nombres que le dan a esos libros, que yo no estoy en desacuerdo con ellos, no quiero que se me malentienda. Simplemente no es que ahí termine ya el proceso de desarrollo del cristiano o del discípulo, debe de continuar. Entonces, esa es la parte del desarrollo y la acción. ¿Cómo sé que de alguna manera el discipulado que le estoy dando yo a una persona o que una persona me está dando a mí está siendo efectivo? Bueno, primeramente, pues esa persona llega a los pies de Cristo. Segundo, está creciendo en su vida cristiana. Pero en tercer lugar, nosotros vamos a ver este proceso sano del discipulado cuando la persona entra en acción. Y cuando me refiero a acción, es una persona que está haciendo discípulos ya. Cuando entiende la gran comisión, cuando empieza a practicar la gran comisión. Entonces yo puedo entender que se está haciendo un trabajo, quizá no perfecto, porque yo como discipulador, ¿no? Como líder, pues no soy perfecto, pero la persona está creciendo en el Señor. Y está creciendo ya siendo discípulos, entiende la gran comisión y la empieza a practicar. Entonces, ese es, digamos, el tercer paso, o la tercera. Yo lo vería también como una manifestación de un sano discipulado, ¿no? Primero es algo, lo compartí, llegó a los pies de Cristo, estábamos por buen camino, empieza a crecer en su vida como creyente, seguimos por buen camino, y tercero, empieza él a ser discípulos.
Esa es como la manera en que nosotros podemos examinar un buen discipulado. No sé si alguno de ustedes fue llevado de esta manera en cuanto a su proceso de discipulado, o ustedes están haciendo esto, o ven ustedes esto con sus discípulos. Si no tienen discípulos, pues bueno, podemos comenzar el día de hoy. Pero si ya tienen discípulos, vean estas tres cosas, examínenlo en su discípulo. Ah, ok, bueno, ya es una persona que dio su vida, entregó su vida a Cristo. Segundo, está creciendo. Ah, bueno, ahí vamos. Quizá le falta la acción. Ah, ok, entonces tengo que empezar a enfocarme en ese sentido. Y así entonces nosotros desarrollar ese sano crecimiento del discípulo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Te gustaría? Yo, maestro. Sí, a ver. Sí. Bueno, quería comentarlo hace ratito, entendiendo un poquito ahorita de lo que hemos visto. Entonces, el discipulado, dice la Escritura, ¿no? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor había enseñado. Entonces, creo que el discipulado es una responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano, como bien dice usted, el ser discipulado y el ser discipulador. Entonces, creo yo que también a través de, el compromiso está a través de enseñar, no en unas, digamos, en una clase, ¿no? Sino también enseñar las cosas que Jesús enseñó a través de nuestra vida. Entonces, creo que nos volvemos discípulos cuando aprendemos lo que Jesús enseñó. Y nos volvemos discipuladores cuando hacemos, tanto hacemos como decimos lo que Jesús enseñó, ¿no? A otros. Entonces creo que nuestra vida como creyentes debe ser un constante discipulado a los demás, ¿no? A los que nos rodean. A lo mejor si tenemos una clase, pues lo hacemos y enseñamos doctrina, no sé, fundamentos. Pero creo que nuestra esencia debe ser, somos discipuladores en todo tiempo. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Sí, fíjense que algo muy importante de entender, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero siempre es bueno como traerlo al tema, es nuestro ejemplo, aunque sí hay personas que nos han marcado, ¿no? Hay pastores, hay líderes en la iglesia que a nosotros mismos nos han guiado en nuestro proceso como discípulos. Siempre hay que tener en claro que al final somos discípulos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza primordial no parte de mi pastor. Sí me ayuda, es un guía, pero no parte de él. Debe de partir del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo sé lo que el Señor Jesucristo enseñaba? Bueno, es a través, pues, de la Escritura, ¿no? No sé si pueden ver lo sencillo que es esto. O sea, a veces hasta pareciera que estoy enseñando algo, o estoy diciendo algo que, pues, ¿cómo vas a enseñar eso en un seminario, no? O sea, es algo muy básico, muy elemental, pero se nos olvida. Como humanos perdemos este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, enseñándoles todas las cosas que yo mismo les he enseñado a ustedes, ¿qué significa esto? Que es el Señor Jesucristo la punta, en donde nosotros debemos de mirar, ¿no? Es ese blanco al que nosotros debemos de apuntar y tirar para poder ser como Él. Él es nuestro discipulador al final. Entonces, el Señor Jesucristo tenía un método muy práctico. Él decía y hacía. Cuando nosotros discipulamos a las personas, no es solo como lo acabamos de ver, vamos a llevar un libro, está bien, lleva el libro, pero practica el libro, ¿no? Practica las enseñanzas que están ahí. Si vas a enseñar algún libro de la Biblia a tu discípulo, hazlo a través, sí, del tiempo a solas, digamos tú y esa persona, viendo los aspectos que está enseñando el libro, pero al final sales a la calle y lo vives, y la persona aprende también de esa manera. Ese es el método que utilizaba el Señor Jesucristo, y es el método que nosotros debemos de seguir, ¿no? Y a veces vemos tantas cosas, tantos libros de cómo ser un discípulo, y dices, tengo que leer todos esos libros para saber cómo aprender de alguna manera para dirigir a una iglesia o dirigir a mis discípulos.
ayudan, sí son herramientas que nos pueden ayudar, pero lo básico lo encontramos en el Señor Jesucristo y lo que dice la Biblia acerca de Él. Entonces, exactamente, somos llamados cada uno de nosotros a ese punto tan importante. Así que vamos a continuar con la presentación. Ahí vamos, ahí está. Entonces, la acción es otro elemento necesario. En cuanto al discipulado, y ya casi vamos terminando con esta lección, este término se utiliza para describir la vida progresiva del discípulo. Aunque no es un término que aparezca en la Biblia, ha sido aceptado en la Iglesia desde sus comienzos. Este término indica el proceso y el progreso del creyente en su crecimiento espiritual. No siempre porque una palabra no aparezca como tal en la Biblia significa que vamos a olvidarnos de ella. En este sentido, encontramos la palabra discípulo, encontramos la palabra hacer discípulos, pero bueno, digamos, el proceso como tal no se encuentra, simplemente adaptamos esa palabra para entender el proceso de la vida, ¿no? del creyente o del discípulo. Está en un discipulado. ¿Qué significa esto? Que es ese progreso que lleva esa persona en su vida como creyente. Otro concepto importante que se debe tomar en cuenta dentro del discipulado es la formación espiritual. La formación espiritual describe la santificación o transformación de los discípulos. En Gálatas 4:19, la palabra formado viene de morfe, que significa dar forma. En algunas ocasiones, y dependiendo de la preposición con las que esta palabra viene acompañada, se puede decir que la formación es hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, digamos, la palabra discipulado como tal no aparece, pero el proceso sí, ¿no? Y Gálatas 4:19 es un perfecto indicador en este sentido. Es dar forma. Cuando uno es discipulado, está siendo formado, está siendo moldeado. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Sí. Y esto es también importante, si tú estás moldeando a una persona a tu imagen, estás fracasando como un discípulo y como un discipulador, porque la gran comisión no se está llevando a cabo. Tú estás haciendo tus propios discípulos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, ya sabrás tú, ¿no? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y seguramente no son las correctas. Pero si estás tratando de ayudar en ese proceso de esa persona, de esa formación, de que llegue a ser hecho conforme a la imagen de Cristo, entonces estás trabajando de buena manera. Y quizá podamos pensar en el versículo donde Pablo menciona, es ahí en Corintios, en que él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La idea, no que Pablo estaba mencionando ahí, no es que sean como yo, no, sino que imiten que yo estoy imitando a Cristo. Imiten eso de mí, que yo estoy tratando de ser como Cristo, en el sentido de lo que el Señor Jesús nos pide, ¿no? Hacer. Entonces, es importante que nosotros veamos esto también. Algo que ya hemos mencionado en la clase, pero que es importante recalcarlo aquí, es lo que el discipulado no es. Ya hemos hablado de algunas cosas y seguramente son las que van a aparecer aquí, pero es importante volverlas a mencionar. La iglesia en muchas ocasiones, el discipulado no es que la iglesia en muchas ocasiones ha llevado a cabo el discipulado de una manera equivocada. Esto sucede cuando no se entiende en su totalidad lo que es el discipulado. Por esta razón, aquí hay unas cuantas declaraciones de lo que no es un discipulado. Primero, no es un programa. Y ya lo mencionamos, ¿verdad? No es un programa. No significa que voy a entrar a un proceso discipulado y voy a llevar 3 niveles y ahí termino mi proceso. La iglesia... Profesor, sí, profesor, sí, dígame. No se están viendo bien bueno, la diapositiva que está, la presentación no se está viendo. ¿No la están viendo ahorita? Se ve incompleta. ¿Qué es lo que bueno, ven ahorita? Nada más se ve grama ahí. ¿Grama? Grama, o sea, la palabra grama se ve ahí. ¿No se ve todo lo demás? ¿Los demás lo alcanzan a ver? No, la mitad de la pantalla se ve, la mitad de lo que es la déjeme ver si es por esto. Bueno, ahí la ve, ¿no? Ahí sí se ve, pero cuando la... A ver, déjame hacerlo una vez más. ¿Lo ven o no? Ahí ya está bien. Ah, ok, es que tenía movido la presentación. Entonces, ¿y desde cuándo pasa eso?
Hace como 10 minutos. Híjole, me hubieran dicho. Bueno, no importa. Igual esta presentación está en la plataforma, ustedes la pueden descargar. Entonces, para que la vean más adelante, también está un PDF con lo mismo, solamente que está en PDF, ¿verdad? Con todo lo que se escribió para esta clase. Pero bueno, vamos aquí a continuar. Entonces, el discipulado no es un programa. Sí se ve, ¿verdad? Completo. Me dijeron que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, en muchas iglesias el discipulado se ha convertido en un plan de estudios que un creyente debe llevar para graduarse, pero el discipulado va más allá, es una decisión de seguir a Jesús que se convierte en un estilo de vida. Y ese es otro asunto importante. En muchos de los materiales de discipulado, no sé si a ustedes les ha tocado, pero en muchos de esos materiales no se habla acerca de este tema tan importante. O sea, no se menciona seguir a Cristo, ser un seguidor completo de Cristo. A veces solamente es como darte cierta identidad de que sí creíste en Cristo y estas son los frutos que debes de dar. Pero la parte esencial de seguir a Cristo no se toca en muchos de los materiales. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que si nos apegamos a lo que dice el material, no estamos discipulando de la manera correcta. Entonces caemos ahí en un conflicto y a veces los programas no son los adecuados. Y el asunto más importante, y vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los programas, pero el asunto más importante es que son hechos por hombres, con su manera de pensar, con sus ideas. Pero si nosotros decidimos utilizar la Biblia para comenzar un discipulado, pues va a ser más difícil que nos equivoquemos en lo que vamos a enseñar. Va a ser más difícil que la persona entienda algo erróneo, ¿no? De lo que es ser un discípulo. Entonces, mi consejo en este sentido, en cuanto a materiales o no materiales, está bien, puedes utilizar materiales, tienen muchas herramientas buenas, pero creo que una persona que, sobre todo un nuevo creyente, debería de partir de la Biblia. Comenzar con la Biblia. Porque si no lo instruyes en ese sentido, si no comienzas con la Biblia, entonces la persona va de alguna manera a quitarle importancia a la Biblia y se va a enfocar en otros libros. ¿Cuántas veces nosotros, voy a leer este libro, voy a leer aquel libro, este libro dicen que está buenísimo? Y aunque todos son, digamos, en esencia libros cristianos, por así decirlo, o ese es mi deseo, leer muchos libros cristianos, pero la Biblia la dejo a un lado. Y creo que mucho parte de eso, de que cuando empezamos un discipulado, ten tu manual. Y de aquí partes, de este manual. Cuando deberíamos de partir de la Biblia. Ahí es donde comienza todo. Creo que un sano discipulado comenzaría en la Biblia. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, el discipulado no es un programa, ya lo mencionamos. Aquí como que se me atoró la pantalla. Ok, vamos a ver si. Entonces, no es para principiantes, no solo para principiantes, sí es para principiantes, pero no es solo para principiantes, aunque es un hecho que los nuevos discípulos necesitan entrenamiento básico y creo que estamos todos de acuerdo. Esto no significa que es suficiente, que una vez que superan esta etapa, digamos, no, ya tiene un año en la iglesia, ya no necesita ser discipulado. Eso es un error, ¿no? No es solo para los principiantes. Y a veces ese es el enfoque en la iglesia, ¿no? A mí me tocó, Mario, estas 3 personas acaban de llegar a la iglesia, discípulalos. Y ahí estoy discipulando 6 meses y se acabó. Nunca más los vuelvo a discipular, ¿no? Nunca más vuelvo a saber de ellos. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, no es solo para los líderes. Y esto lo mencionaba la hermana Leila. No solamente es para aquellos que, digamos, han tomado una decisión de servir en la iglesia. Entonces, a ellos hay que discipularlos. No, sí, hay que discipularlos, pero también a las demás personas. Antes de la Reforma, la Iglesia Católica sembró la idea de que la enseñanza profunda de la Biblia solo debería ser para unos cuantos.
y creo que no solo es antes de la Reforma, ¿verdad? Porque la Reforma ahí en el 1500, eso ya pasó hace muchos años, pero esto es algo que todavía la Iglesia Católica muestra, enseña, ¿no? El que se prepara es el padre, ¿no? El cura, el sacerdote, el que se prepare y el que nos enseñe. Y ahí terminó el asunto. Entonces, es una mala idea, pero muchas veces se pasa también a la iglesia. Entendemos que esa manera de pensar no es correcta, pero parece ser que que nuestras iglesias no se ha comprendido del todo. Y creo que cuando estamos escuchando esta clase, al momento que estamos leyendo estas notas, yo lo primero que pienso es en mi iglesia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo pienso en mi iglesia y veo este tipo de cosas, ¿no? Que es importante empezarlas a modificar. Entonces, me parece que ya concluimos, sí, y ahora la última presentación. Entonces, importante estos temas, ¿no? En cuanto al discipulado, para empezar una clase es necesario saber a qué nos estamos metiendo, ver el principio importante de lo que es un discipulado y lo que no es. Desechar lo que realmente no es un discipulado, sacar eso de nuestra mente, de nuestra cabeza. Yo sé que muchos de nosotros lo traíamos ahí, posiblemente hasta incluso antes de esta clase traíamos esas ideas de lo que, para mí esto es el discipulado, y solamente a los nuevos, o solamente a los líderes, o no es parte de la gran comisión, porque la gran comisión es evangelizar. Quizá traíamos todas esas ideas, pero lo real es esto. Un discipulado es llevar a una persona, sí, a los pies de Cristo, ayudarle en su formación espiritual, en su crecimiento, y enseñarle que esa persona debe hacer lo mismo con otros. Eso es básicamente lo que es el discipulado. Pareciera que ya no necesitamos las otras 7 clases, ¿verdad? Porque ya entendemos lo que es un discipulado, pero vamos a ver cosas también muy importantes en las siguientes clases. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. La clase ya en sí ya terminó, pero me gustaría estos 5 minutos que tenemos, si hay alguna duda, si hay un comentario en cuanto a lo que hemos visto el día de hoy, pero también si hay alguna duda en cuanto a lo que está en plataforma, lo que yo estoy pidiendo de la clase. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Ya vieron todos el video anterior? Sí, así es, yo ya lo vi. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, bueno, si hay alguien que no lo ha visto, necesita verlo para ver esta introducción en cuanto al sílabo. ¿Qué es el sílabo? Pues es el liga. ¿Y qué es el liga? Pues es lo que vamos a ver en la clase y todo lo que se debe de entregar, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero no es una clase pesada, porque mi intención no es como que se aprendan muchos términos de lo que es el discipulado, ¿no? Que tengan la teoría en su totalidad, sino es una clase más como de confrontación a nosotros mismos. Y espero que se vea así. Una clase en la que es para este momento, es para mí y es para hacer cambios ya. Esa es la idea de esta clase. Pero obviamente las lecturas, las que dejo, son importantes también, porque pues al final, si ustedes me dicen, maestro, yo fui totalmente confrontado y voy a hacer todos los cambios, no te puedo poner un 10 por eso. Necesito que entregues las tareas, ¿no? Y necesito que estudies para el examen, pero es una clase sencilla. Son 4 lecturas durante estos 2 meses. Hay que participar en el foro. Yo voy a estar poniendo las preguntas ahí del foro. Ustedes ponen solamente la respuesta y van a opinar acerca del comentario de alguno de tus compañeros. ¿Ok? Obviamente, pues leyendo lo que es la lectura que dejo, ¿no? Porque si no, pues va a ser como difícil contestar la pregunta que viene ahí. Entonces, primero lean el archivo de la lectura, del capítulo que se van a ver, y después se meten al foro y lo contestan. Y al último, en la última semana, voy a dejar un examen muy sencillo, tampoco es para que nos matemos en cuanto a términos, va a ser una cuestión más práctica en cuanto a lo que se vio de la clase, y bueno, eso sería básicamente nuestro programa. Hay otros videos que estoy subiendo. En la semana 1 hay un video de David Platt,
No sé si conocen de él, es un pastor muy conocido allá en Estados Unidos. Ha escrito no muchos libros, pero muy buenos son sus libros. Dejé un video de YouTube, son 4 minutos, no es muy largo. La invitación es a que lo vean. No tiene no se le está dando nada de puntos por eso, solamente ese video se los doy porque creo que es importante que lo vean, ¿no? Igual la semana 2 hay otro video ya, y así voy a estar subiendo en cada semana. Entonces, eso es en cuanto a la clase. Y lo último que quería comentarles es que también yo voy a ser su asesor estudiantil. Y en el video lo explico un poquito, pero aquí lo voy a tratar de explicar más. Incluso les envié un correo, no sé si les llegó, pero les envié un correo en cuanto a eso. Un asesor, lo que queremos hacer ahora es que el estudiante se sienta que es atendido por el seminario, porque sabemos que virtualmente pueden haber muchas dudas, pueden haber muchos conflictos, no se tiene a la persona en persona, entonces es como difícil tener ese contacto, ¿no? Con sus maestros y en general con el seminario. Entonces, a veces nosotros simplemente vemos que no entraron a la clase o llevan 2, 3 días sin entrar a la plataforma y podemos pensar 1000 cosas, pero no sabemos. Quizás están en un conflicto ustedes. Entonces, el asesor lo que va a hacer es estar en contacto con ustedes. Yo soy su asesor, soy maestro de esa clase, pero también soy el asesor de segundo semestre y voy a estarles hablando por lo menos una vez a la semana. Una llamada corta, tampoco es que voy a estar ahí, voy a estar discipulándolos, ¿verdad? 2 horas ahí hablando con ustedes. Solo es una llamada corta para saber cómo están, para saber si necesitan que ore por algo con ustedes, si hay alguna situación en cuanto a sus clases o la plataforma o algo general, ¿no? Para estar pendiente de ustedes. También para darles fechas de lo que se viene y todas esas cosas. Pero esa es la idea, que ustedes se sientan atendidos por nosotros, que ustedes se sientan parte del seminario y que pues la distancia no nos afecte tanto. Yo también he tomado clases en virtual y a veces sí es complicado esa parte, ¿no? Como que ves a la escuela ya, tú estás ahí en tu casa o en el trabajo y dices, híjole, ¿y esta duda quién me la va a resolver, no? ¿A quién voy a buscar? Bueno, en el caso de ustedes, búsquenme a mí, por favor. Si ustedes tienen algo así urgente, búsquenme. Si no, yo los voy a buscar también. Por lo menos ahí una vez por semana les hablo, o si no los contacto, les voy a enviar un correo o un WhatsApp, pero vamos a estar pendientes de ustedes. ¿Está bien, hermanos? ¿Ninguna duda en cuanto a eso? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Se metieron a su primer clase? Sí, de hecho yo tengo una pregunta. A ver. Yo estuve revisando la plataforma y bueno, creo que ya hay una pregunta en el foro. Sí. Ya hice yo algunas lecturas, pero bueno, hasta ahorita no encontré la parte donde viene para responder esa pregunta. No sé si ya está esa lectura. Sí, si tú vas ahí a la semana 1, no, a la semana 2, que es donde está el foro, aparece el título del foro. Y me parece que es la historia del discipulado, la primera lectura, el primer foro. Hay un archivo que es el capítulo que ustedes necesitan leer para poder contestar la pregunta del foro. Ese archivo ya está ahí, es un PDF y tiene el mismo nombre del foro. Así yo lo voy a estar poniendo. En la semana donde está el foro, va a aparecer el nombre del foro y va a ser el mismo nombre de la lectura que ustedes tienen que hacer. Porque también hay otros archivos que yo subo, pero son las clases. En lo que nosotros vemos aquí, yo les estoy dando el material. Pero específicamente hablando del foro, va a tener su nombre, el foro, y el mismo nombre hay que buscarlo en uno de los PDFs. Entonces, ese PDF es la lectura que ustedes tienen que hacer primero y entonces participan en el foro. ¿Sí? Ok, gracias. Esta primera lectura creo que son como 28 páginas, entonces es importante que empiecen ya a hacerlas. Se entrega, se abre el foro a partir del próximo lunes, o sea, ustedes desde el lunes ya pueden subir su respuesta y se cierra hasta el viernes en la noche, me parece. Entonces tienen toda esa semana para tanto leer como participar. Ya pueden leer ahorita, ¿verdad? Pero el foro va a quedar abierto esos días nada más. Si después quieres participar, ya va a estar cerrado. Entonces, por eso les doy 5 días para que ustedes ahí, en cualquier momento, participen dentro de este foro.
Y es importante que si ven, si tú eres el primero en poner digamos, tu respuesta, pues hay que esperar unos 2 o 3 días para ver que los demás suban algo y entonces responder algo, ¿no? En cuanto a lo que los demás pusieron ahí, o sea, hacer un comentario, ¿no? Un comentario bueno, un comentario no que estoy totalmente de desacuerdo contigo, no quiero saber nada, no, nada de eso, ¿verdad? Sino algo que ayude quizá también al hermano, ¿no? Que subió su respuesta. Entonces, otra pregunta, ¿todos estamos bien? ¿Todo quedó claro? Muy bien, hermanos. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Sí, de mi parte bien, todo claro. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bienvenidos a esta clase de discipulado. Nos vemos el próximo jueves. Si en algún momento llegaron a tener problemas con la plataforma, porque me enteré que la plataforma se estuvo arreglando algunos aspectos y por eso, por ejemplo, yo no pude entrar desde la plataforma. Yo entré desde el Zoom directamente. Entonces, si ven que en plataforma no pueden accesar, entran en Zoom y ya ahí entran directo a la clase. ¿Ok? Ok. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones a todos.